Presento esta pieza, que es la número 2210, que es una pintura al óleo hecha sobre papel. Las medidas de la pieza son 40 por 30 centímetros, ¿vale? La presento, diríamos, enmarcada dentro de un passepartout y un marco y protegido con un cristal de plástico. Esta pieza forma parte de una serie de pinturas realizadas en el año 2016, donde estaba conceptualizando la idea de la acción mínima como dentro de un contexto del expresionismo abstracto. Una acción mínima quiere decir una acción contenida, una acción, diríamos, directa, sin diríamos, especulaciones estéticas, sino con la idea clara de lo que se va a hacer y, digamos, expuesto de una forma, diríamos, expresiva, ¿no? Insisto que en mi propuesta siempre gira en torno a lo que es el expresionismo y un expresionismo abstracto. Esto cuando es en papel, cuando es en obra, este expresionismo abstracto se vuelve más matérico, con lo cual entonces se suman otras categorías, diríamos, de diálogo y de discusión. Pero en este caso, en obra sobre papel, básicamente es, diríamos, la expresión, en este caso, de un trazo horizontal repetido, casi sin emotividad, o al menos una emotividad muy contenida y muy anclada en la necesidad de expresar bajo un mínimo, ¿no? Esta es la idea de esta pieza. También por ese motivo no incluye más colores, ni incluye nada más que la propuesta en sí misma, que es esta repetición de un trazo horizontal de arriba abajo, sin más. Es una obra hecha de forma de ejecución rápida, pero lo que busco es la contundencia de la imagen final que se consigue. Insisto, forma parte, digamos, de una serie. Esta es la 2210 y aquí se realizaron toda una serie de trabajos en los cuales esta es una de entre muchas y con lo cual tiene piezas hermanas anteriores y piezas hermanas posteriores que van dando vueltas y van evolucionando sobre esta idea que os he comentado. Espero que os guste. Muchas gracias.